En el territorio insular papúe hay infinidad de volcanes, muchos de ellos activos, como el Turburbur, que en 1994 destruyó la ciudad de Rabaul, la capital de la isla de Nueva Bretaña. Gracias a una falsa alarma que hubo en el 84, la ciudad estaba preparada para la evacuación y no hubo víctimas. Una semana antes de la erupción, hubo un terremoto que alertó a las autoridades. El Turburbur estuvo 4 días expulsando lava y piedras incandescentes que incendiaron muchas casas. Luego, la ceniza lo cubrió todo. Lo peor vino después. Cuando se estaban llevando a cabo las tareas de reconstrucción, llegaron las lluvias y la ceniza que se había depositado en las laderas de las montañas fue arrastrada por las aguas, inundando y sepultando definitivamente la ciudad. Desde entonces, el volcán Turburbur expulsa constantemente gases tóxicos y el humo de sus fumarolas advierte que el peligro continúa. Las tareas de reconstrucción de la ciudad y del puerto parecen haber sido abandonadas definitivamente. La gente se trasladó a la vecina Kokopo y hoy el centro administrativo se encuentra allí. La vieja Rabaul se mantendrá por ahora tapada por las cenizas como testimonio de lo que es capaz de hacer la fuerza de la naturaleza, algo contra lo que el hombre todavía no puede luchar. Rabaul fue un importante enclave militar para los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Un lugar estratégico fundamental para batallas tan célebres como la de Guadalcanal o la del Mar del Coral. El norte de esta isla de Nueva Bretaña se convirtió en poco tiempo en un fortín. La bahía fue minada, las carreteras se disimularon con árboles y se excavaron unos 580 kilómetros de pasadizos subterráneos que comunicaban los diferentes cuarteles y campamentos fuera de la vista de la aviación aliada. Todavía se pueden ver algunos barcos japoneses varados en el interior de los túneles con salida directa al mar que construían en la costa. Se calcula que en Rabaul y sus alrededores cayeron más de 20.000 toneladas de bombas. En su bahía se pueden encontrar numerosos restos de barcos y miles de carcasas y vainas de torpedos. Con el paso del tiempo, estas estructuras metálicas han ido poblándose de algas y corales que albergan gran cantidad de especies marinas. Son lugares muy visitados por los aficionados al submarinismo de todo el mundo. En cualquier rincón de la isla podemos encontrar restos bélicos oxidados y cementerios que nos hablan del horror que trajo la guerra a estos paradisíacos archipiélagos.
Las danzas son fundamentales en la espiritualidad de estos pueblos. Mediante la danza se invoca a los espíritus para pedirles su gracia. Los Tolai, que constituyen el grupo más numeroso de la isla de Nueva Bretaña, unos 180.000, invocan a los Duk-Duk y a los Tumbuan, que son espíritus del bosque. Al parecer, provienen de las islas Duque de York, que están en la salida de la bahía de Rabaul. Sobre sus tocados colocan unas pequeñas tallas que representan a los espíritus protectores de cada clan de iniciados. Estos clanes están gobernados por un consejo de ancianos y por un jefe elegido en el seno del propio consejo. Los danzantes se mantienen apartados del resto de la gente en un recinto mágico en el que nadie puede entrar. Han asumido la entidad de los espíritus invocados y ahora no son de este mundo. Si alguna persona no iniciada transgrediera esta prohibición, la fuerza de los espíritus se apoderaría de ella y le causaría la muerte.